Vamos a hacer la meditación de la compasión. Es que antes, como antes dije, esto es primero tenemos la intención. Si hay una intención de generar compasión, dejo que la mente, el cuerpo, la mente se relajen. Todos los seres están en la felicidad de sus causas. Quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. Que todos los seres estén libres del sufrimiento de sus causas. Quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. Que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento. Quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. Que todo sea en armonía y ecuanimidad. Quiero contribuir a ello, para esto voy a meditar. Que siento el pensamiento, dejo que surja el pensamiento, que todos los seres, que todos los seres estén libres del sufrimiento. Y puedo hacer conscientes cuántas dificultades he vivido en mi vida, cuántos momentos difíciles, cuántos momentos de inseguridad, dolor, frustración, pérdidas, el dolor del mundo. Todos los seres, la misma experiencia. Todas las personas que conozco, todos los seres. Y al mirar estos, siento la compasión. Es que normalmente cuando uno piensa en el pasado, cuando uno piensa en los problemas que ha tenido, uno entra en un estado más bien negativo puede ser de tristeza o de a veces culpa, a veces enfado. Aquí lo que quiero es la respuesta de compasión. La respuesta. Cuando miro toda mi vida, los momentos difíciles, fracasos, pérdidas, dolor, estoy viendo el dolor del mundo. Y la respuesta de compasión es que termine el dolor del mundo, que todos los seres se liberen del sufrimiento. Es que lo habitual es cuando pienso en mi vida, es que es como que se refuerza el yo, el ego. A veces depende de quién, cómo, hay quien se queda como muy atrapado en el pasado, lo que me ocurrió, lo terrible, lo difícil que ha sido mi vida, los errores que cometí. Hay quien se queda como muy pillado ahí. Y aquí ahora, en lugar de toda esa historia del yo, cuando miro mi vida, mis errores, mis fracasos, pérdidas, mis momentos de inseguridad, mi dolor, cuando miro eso, es el detonante de la compasión. Mi historia vital, el detonante de la compasión, que termina el sufrimiento de todos los seres. En lugar de reforzar el yo,
alimentar la compasión, que termine el dolor del mundo. Ojalá suceda. Es que aquellas cosas que me ocurrieron hace años, que fueron momentos tan difíciles, hoy, ahora mismo, las están viviendo muchas personas, mucha gente en el mundo. Que termina el sufrimiento de todos los seres. Ojalá suceda. Y voy dejando que este pensamiento, esto que empieza siendo una idea, se va transformando en esta energía, en esta presencia de compasión. Va creciendo el deseo de que todos los seres se liberen del sufrimiento. Es que con cada respiración, estoy sintiendo la respiración, con cada respiración va creciendo la compasión. Que todos sepamos vivir sin sufrimiento. Además, que todos sepamos puede ayudar a pensar en alguna persona concreta, alguien que sé que está en un momento difícil, y dirigir la compasión a esa persona, que sepas lo que sea que te está ocurriendo, que sepas vivir sin sufrimiento. Dejando que crezca, va invadiendo, ocupando el cuerpo, habitando el cuerpo, la compasión. Y estoy sintiendo como esta compasión que se va materializando desplaza todos los demás estados, pensamientos, ideas, todo lo aparta y va ocupando el cuerpo, habitando el cuerpo la compasión.
Pero esta compasión está más enfocada en la capacidad de cada persona, de cada ser, la capacidad de saber vivir sin sufrimiento. Está más enfocada en eso que en el sufrimiento en sí. La compasión no se enfoca tanto en el dolor de los demás, sino en que cada persona puede desarrollar la sabiduría para dejar de sufrir. Hay una mirada diferente a los demás. Que sepas vivir sin sufrimiento. Que tengas la lucidez, la sabiduría. Sea lo que sea que te ocurra en la vida, que sepas vivirlo sin sufrimiento. Esta es la compasión que va habitando el organismo, el cuerpo, la mente. Y entiendo este deseo, este es un deseo, como algo que tiene un poder en el mundo, que tiene un efecto tangible en este momento, en el mundo. Y para hacerlo más concreto, más tangible, voy imaginando personas como si pasaran delante de mí distintas personas. Y miro si soy capaz de sostener la compasión. Que sepas vivir sin sufrimiento. Hay personas que me transmiten algo positivo, hay personas tóxicas que me transmiten incomodidad, miedo, inseguridad, hay personas neutras. Voy imaginando personas que se van presentando y veo si soy capaz de sostener esta compasión. Que sepas, hay una absoluta fe en el otro, en su potencial, en su sabiduría. Que sepas vivir sin sufrimiento. Es que la compasión no tiene ninguna fe en el sufrimiento, tiene fe en la persona. La compasión sabe que el sufrimiento viene de toda una distorsión construida por la mente. Es fe en la persona, que sepas vivir sin sufrimiento. Lo siento con todo el organismo, de la cabeza a los pies. No hay espacio para nada más, solo para sentir compasión. Puedo empezar a sentir, a imaginar, hay como una radiación, la compasión que habita el cuerpo se vive como una radiación de luz blanca, como si en el cuerpo hubiera luz, como si estuviera iluminándose. Este cuerpo ahora, aquí y ahora, es una presencia de compasión.
los seres sepamos vivir sin sufrimiento. Y empieza a surgir un deseo diferente. Empieza a surgir un deseo de que yo pueda hacer algo. Que yo pueda hacer algo. Que yo pueda contribuir. Que yo pueda aliviar el sufrimiento y despertar la sabiduría de los demás. Y este deseo más personal se visualiza como una pequeña gota de luz blanca que se condensa en el centro del pecho. Y surge un propósito. Quiero ser más capaz. Quiero tener más sabiduría, más habilidades para aliviar el dolor del mundo. Hay este objetivo, esta meta de ser más capaz, con más aptitudes, más cualidades, más recursos, más sabiduría por los demás. Quiero despertar, quiero evolucionar para ser verdaderamente capaz de aliviar el dolor del mundo. Y cada vez se hace más intenso con cada respiración, se hace más clara esta intención, este objetivo. Quiero ser más capaz de desarrollarme, cultivarme, aprender por los demás, para aportar algo. Pero cuando siento este objetivo, no quiero que sea una simple meditación en la compasión. Quiero que deje una huella. No es simplemente meditar en la compasión. Así que voy a entrar más profundo. Más allá de ser un meditador. Más profundo, quiero aprender, cultivar sabiduría, desarrollar aptitudes para aliviar el sufrimiento de los demás. Este es mi propósito en la vida. Este es mi destino. Respiración a respiración, llegando a sentirlo de verdad, hasta contactar con algo. Esto es lo que realmente me importa, ser capaz, ser más capaz de aliviar el dolor del mundo.
quiero aprender, quiero evolucionar, quiero despertar por los demás. Es que la decisión, la determinación, mi vida al servicio de los demás, aliviar el dolor del mundo. Que siento que no hay espacio para nada más, solo hay en el organismo, en el cuerpo, en la mente, está habitado por la compasión. No hay espacio para ningún otro pensamiento, ninguna otra emoción, ningún yo, solo hay esta compasión. Este es mi proyecto, este es mi destino. Esta es mi meta en la vida. Es que la meditación no termina hasta que siento de verdad, esta decisión. No es solo meditar en la compasión, es mucho más. Ahora esta compasión que acaba de despertar, esta presencia de compasión que soy, llama la atención de todos los seres compasivos del universo, de todos los espacios, de todos los tiempos, de todos los grandes maestros de la compasión. Les llama la atención y se hacen presentes aquí. La compasión que acaba de nacer, que acaba de ser generada, atrae la presencia y esta presencia se materializa sobre la cabeza, sobre la coronilla, como una esfera de luz blanca que condensa a todos los maestros de la compasión de todos los tiempos. Es que antes de que uno naciera había compasión. En esta vida, mientras estoy vivo, hay compasión. Cuando muera seguirá habiendo compasión. Esa compasión se hace presente sobre la coronilla como una esfera de luz blanca. Que representa a todos los seres compasivos, que contiene a todos los seres, a todos los budas de la compasión. Y puedo sentir la presencia sobre la cabeza.
con notar esa presencia, esa compasión. En esta presencia sobre la cabeza, en esta esfera de luz, están contenidas todas esas personas que han tenido gestos de compasión hacia mí a lo largo de mi vida, de esta vida. Todos los maestros que he tenido, las personas que me han ayudado, me han enseñado a sufrir menos. Todos ellos están contenidos en esta presencia sobre la cabeza. Y esta presencia, esta esfera de luz se condensa en una pequeña, muy pequeña gota de luz blanca que penetra en el interior del cuerpo. Es que todos los maestros de la compasión, todos los grandes maestros, entran en el cuerpo, irradiando, sanando. Y se va deslizando esta presencia hasta el centro del pecho. En el centro del pecho se funden con la compasión que acaba de nacer, con esa gota de luz blanca. Que nos hacemos uno, inseparables. Soy uno con todos los maestros de la compasión. Siento que ahora formo parte del linaje, el linaje de los bodhisattvas. Mi vida al servicio de la compasión. Mi destino, aliviar el dolor del mundo.
es que una de las cosas mejores que podemos hacer cuando entramos en un conflicto, una mente que nos atrapa, es compasión, meditar en la compasión. ¿Sí? Pero para meditar en la compasión hay que saber meditar en la compasión. ¿Sí? Tenemos que entrenar la compasión, tenemos que cultivar. Es como, ¿sabes? Como tienes la posibilidad de tener una medicina que cura todos los problemas. Tienes la posibilidad de eso, ¿no? Y lo que haces es intentar conseguirla, ¿no? Si no cultivamos la compasión, cuando llega el momento, no funciona, no podemos aplicarlo. Bueno, hay un par de cosas más sobre la compasión. Hablaba antes de los obstáculos, ¿sí? Recuerdo, no simplemente es la meditación, sino tengo que ver lo que me impide, ¿sí? Poner en práctica, ¿no? ese servicio a los demás. Y una cosa es, la compasión es querer aliviar el sufrimiento de los demás. Es que la compasión tiene mucho que ver con cómo uno entiende el sufrimiento. Según lo que yo entiendo es el sufrimiento, la compasión es diferente. Es que yo puedo sentir compasión por alguien que está enfermo. Y puedo sentir el sufrimiento es estar enfermo. ¿Sí? Es un tipo de compasión. O puedo sentir, no, el sufrimiento no es que esa persona está enfermo. El sufrimiento es que esa persona no quiere estar enferma. Ese es el sufrimiento, ¿no? Es el rechazo a la enfermedad, o es la aversión. O puedo entender, no, el sufrimiento no es que la persona está enferma, sino que tiene tanto miedo a la enfermedad y está anticipando todo tipo de catástrofes. Ese es su sufrimiento. O puedo pensar, no, el sufrimiento no es la enfermedad, el sufrimiento es que se cree que está enfermo. Que hay un yo, se cree en el yo, que está identificado con su cuerpo. Así que la compasión cambia conforme nuestra compasión cambia con los años, conforme somos conscientes de qué es el sufrimiento del mundo. ¿Sí? Y cambia en función de nuestra lucidez. Según lo que yo creo, yo entiendo que es el sufrimiento, cambia la compasión. Entonces, conforme todo lo que estamos viendo, ¿no? Uno va trabajando, va meditando y va descubriendo todo lo que está sucediendo aquí, en la vida, en el vivir, se va refinando lo que es compasión. Es decir, que es ayudar a los demás. ¿Sí? Un ejemplo muy simple que todos conocéis, ¿no? Por poner un ejemplo, es antiguamente cuando en los países pobres había hambre, se llevaba comida. Hoy lo que hacen las ONGs es enseñarles a cultivar, o enseñarles a cómo pueden hacer crecer los campos, cómo pueden tener una... No les das comida, hay un enseñarles a... ¿no? Entonces, un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el sufrimiento de la otra persona? Y muchas veces nosotros ayudamos a los demás sin fijarnos cuál es el sufrimiento del otro. ¿Cuál es su sufrimiento? Como que también en la compasión tenemos esa proyección, ¿no? Proyectamos nuestra propia mente, ¿no? Y veo al otro que está enfermo y lo que veo, proyecto mi propia historia de lo que es estar enfermo. Y en la compasión es ver cuál es el sufrimiento de esa persona. ¿Qué le hace sufrir? ¿Cuál es? Y quiero aliviar ese sufrimiento. No lo que yo imagino o lo que yo creo. ¿Sí? Pues hay como diferentes grados, ¿no? El sufrimiento más burdo al sufrimiento más sutil. El sufrimiento más sutil es ese aferrarse, ¿no? A la realidad intrínseca de las cosas, que es una ilusión. El sufrimiento más burdo es lo que vemos, ¿no? El sufrimiento del cuerpo, de la mente, estás enfermo, tienes hambre, o tienes un estado mental negativo, estás con depresión, esos son sufrimientos. Entonces hay una compasión que va dirigida a eso, pero hay una compasión más sutil que va a las causas del sufrimiento y va a la raíz del sufrimiento. Entonces va modificándose la compasión.
¿de acuerdo? Y a la hora de ayudar a los demás. ¿Sí? ¿Qué hago por los demás? ¿Cómo estoy siendo compasivo? Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es que la compasión está también condicionada por nuestro nivel de evolución. ¿Sí? Y esto lo he hablado varias veces, pero voy a explicar un poco simplemente por curiosidad y porque, bueno, es muy interesante también. Entonces, las personas pasamos por diferentes estadios de evolución en la vida. Y esto es algo que siempre, nosotros casi todos hemos oído hablar de los niños, como hay una evolución, ¿no?, en los niños. ¿Sí? Los niños evolucionan, ¿no? Desde un bebé va desarrollando unas capacidades cognitivas, ¿no? Bueno, pues los adultos también evolucionamos. Eso significa que tú no puedes tener un cierto nivel de compasión si no tienes un cierto nivel de madurez y de evolución, ¿vale? Y pongo un ejemplo, de nuevo, muy básico, con un niño, algo que pasa con los niños, los que habéis estudiado pedagogía, seguro que lo habéis estudiado esto. Imaginaos un niño de 3 años y tienes dos vasos, un vaso muy ancho y un vaso muy estrecho y muy alto. Y entonces delante del niño echas medio litro de agua en el vaso estrecho y alto y medio litro de agua en el vaso ancho. Y le preguntas, ¿dónde hay más agua? Y el niño te dice, en el alto, porque lo ves más alto. Y tú le explicas, no, mira, hemos echado la misma agua. No puede entenderlo. ¿No? El niño no tiene la capacidad de entender eso. Luego cuando tiene, no sé, son 4, 5 años, 6 años, enseguida lo ve, pues hay más agua, ¿no? Pero antes no tienes esa capacidad. Bueno, eso se llama evolución, ¿sí? A eso le llamo evolución. Lo mismo pasa con la compasión. Si no tienes la capacidad, no puedes tener esa compasión. No se puede. Entonces, el límite de nuestra compasión, por mucho que oigamos hablar de la compasión y leamos libros sobre la compasión y vengan super lamas de la compasión, el límite es nuestro nivel de madurez y de conciencia. Bueno, los psicólogos, esto es pura psicología, ¿sí? Los psicólogos evolutivos que han estudiado la evolución de los adultos, hay una serie de psicólogos que son los continuadores de Piaget, ¿no? Piaget estudió la pedagogía, la evolución de los niños, y luego continuaron una serie de psicólogos como es Kohlberg, Loewinger, etc. Y hay una serie de etapas, y yo voy a simplificarlo mucho para, bueno, hacerlo más claro. Y digamos que todos, hay una primera etapa por la que hemos pasado todos, que es la etapa impulsiva. Todos de pequeños, cuando éramos niños, éramos completamente impulsivos, descontrolados, incapaces de sentir amor. Un bebé no siente amor a nadie, ¿no? Solo quiere que le des comida, que le entretengas. Lo que pasa es que tú a un bebé no le pides que te quiera, ¿no? Es como, es un bebé, ¿no? Bueno, hay gente que no evoluciona. Y hay gente que cuando es adulto sigue en ese estado de impulsividad, de descontrol, de puro egoísmo, que no le puedes pedir nada. Esta es la típica persona que cuando tú le ayudas, piensa que le quieres hacer daño, porque no tiene en su cabeza, no le entra que nadie pueda amar a nadie. Es totalmente egocéntrico. Y así hay gente así, no mucha, pero, ¿no? Dice los que han estudiado esto, la estadística es que de 100 personas, uno es así, ¿no? A lo mejor es el que te ha tocado a ti. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A estas personas, ¿cómo estas personas sienten amor o compasión? Solo hay una manera. Y es cuando le dices, mira, si no sientes compasión, te vas a reencarnar en los infiernos. Y entonces aquí es donde llega el maestro y le habla de los infiernos, de todos los infiernos, de las descripciones de los no sé cuántos niveles de infiernos, tanto si eres budista o eres cristiano o eres musulmán, da igual, ¿no? La única forma de una persona tan descontrolada, que solo se mueve por impulsos, y tan egocéntrica, es el miedo al castigo. Y aquí es donde, bueno, pues hay todas esas normas sociales, hay policías, si haces algo malo vas a la cárcel, porque es la única manera, ¿sí? ¿Vale? Entonces es una compasión, bueno, porque tengo miedo. Siento compasión porque me van a castigar, porque voy a reencarnar en un infierno.
porque voy a ser un sapo la vida siguiente, no quiero, ¿no? ¿Vale? Bueno, afortunadamente no hay mucha gente ahí, pero hay gente así, hay gente adulta que está en ese nivel, ¿sí? El siguiente estadio, bueno, hay varios estadios, pero el siguiente digamos, un estadio un poco superior es el estadio, se llama, o podemos llamarle conformista social. En este nivel es como, en un momento de tu vida tú descubres que los demás, tener unas normas, te ayuda a controlar tu impulsividad, porque tu impulsividad es sufrimiento. Esa persona es egoísta, pero sufre mucho, ¿sí? Y entonces empiezas a descubrir que ciertas personas con las que te relacionas y con las que tienes vínculos, y si tienes unas normas, hay más orden en tu vida. Y es la época del conformismo social. Te unes, te vinculas con ciertas personas. Esto es, por ejemplo, una cosa típica es un adolescente, el grupo de adolescentes, ¿no? Todos nos gusta la misma música, ¿no? Entonces te sientes en el grupo, ¿no? Y en el grupo eres muy honesto, muy leal a tu grupo. Puedes sacrificarte por tu grupo, pero a los demás los puedes machacar, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un principio de amor-compasión, pero solo hacia las personas con las que tienes un vínculo. Puede ser tu familia, puede ser tu grupo social, puede ser, no sé, pues somos los del Madrid, del Real Madrid, y los demás, ¿no? O tu comunidad religiosa, espiritual, y todo lo demás es el enemigo. La cualidad de este estadio es que te puedes realmente sacrificar. Hay un absoluto, puedo sacrificarme y, pues no sé, me inmolo en un atentado por mi religión. ¿Sí? Hay un poco de compasión, si quieres, ¿no? Es por los demás. Pero es muy limitada. ¿Sí? Y este es un estadio muy común, ¿sí? Muy común. De cada, no sé, 20 personas, a lo mejor hay 5, 6, 7. En este estado hay una cierta presión social. Te sientes como obligado. Porque tienes que cumplir con el vínculo que has creado, con las normas, con los principios. Aquí es cuando, si algo va mal, le echas la culpa a tu comunidad. Es la culpa de ellos, porque yo estoy haciendo todo lo que me pedís, estoy sacrificándome y esto va mal, ¿no? Le echas la culpa a los demás, no tomas responsabilidades. Por ejemplo, en una relación de pareja, aquí esto también es muy significativo, ¿no? Aquí es cuando tú te vinculas con tu pareja, tienes los mismos gustos, las mismas actividades, pero si tu pareja empieza a hacer algo diferente, no lo soportas. Dices, pero bueno, ¿qué pasa? Te estás alejando de mí, ya no me quieres, ¿no? Cuando tu pareja quiere hacer algo distinto, sientes que no te quiere. Yo me sacrifico por ti y tú te sacrificas por mí, ¿no? Entonces, hay un nivel de amor, compasión, pero solamente en mi vínculo. Y lo demás es el enemigo. Lo demás es peligroso. Personas que tienen otras creencias, otras ideologías, otro camino espiritual, son el enemigo, a veces puede ser incluso el demonio, lo peor, un peligro, una amenaza. ¿Sí? Luego hay otro nivel, ¿no? Podemos evolucionar un poco más. Y aquí es cuando eres capaz de soltar todas esas normas, esos principios, esos valores, y se dice que vas como construyendo tus propios valores. ¿Sí? Y aquí es donde tú puedes empezar a valorar y reconocer otras tradiciones, otros grupos, y cada persona o cada grupo tiene su forma de ver el mundo y todo es valioso. Aquí es donde tú puedes ver que cualquier tradición espiritual puede llegar a la iluminación, no solo los gelupas, ¿no? ¿Sí? Antes solamente los gelupas, ¿no? ¿Sí? Hay una conciencia, te puedes poner en la piel del otro, te puedes situar en la perspectiva de los demás, con lo cual puedes tener compasión. Puedes ver el sufrimiento. Los demás no son una amenaza, son diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de gestionar. Y aquí puedes tener todavía más compasión que antes. Aquí no hay ese límite. Puedo sentir compasión a alguien que piensa diferente a mí. Antes no podía. Si alguien piensa diferente a mí, más bien me da miedo, porque es una amenaza, no puedo sentir compasión. Ahora sí. Cuando veo gente distinta, gente que
completamente con otra visión del mundo, veo la humanidad. ¿Sí? Es que aquí hay una mayor capacidad, hay que llegar ahí, ¿sí? Tenemos que llegar a ese nivel. Y vuelvo a repetir, es un nivel de madurez, de conciencia, que va ocurriendo con la vida, ¿no? Y el último nivel que podemos hablar... ¿Cómo se llama, Juan? ¿Cómo se llama este nivel? Sí, independiente, conformista, independiente, o le llamo yo así. Y el último es interdependiente. En el último nivel, no solamente eres consciente de ti y de los demás grupos, es como eres capaz de una visión global. Aquí es cuando, esto es más difícil de explicar, pero aquí es cuando tú, por ejemplo, la compasión es, te preocupas por la política, porque la política es una cosa global, o por la educación universal. Ves que todos estamos interrelacionados y es importante la economía del mundo. Y eso es compasión, trabajar por la economía, ¿no? O porque haya una mejor educación universal en todo el planeta, o porque haya, no sé, una visión más plural de la religión o del camino espiritual. Hay una visión, es como que ves que todos estamos interrelacionados, todo está interconectado, la felicidad de un pequeño grupo o de una persona no existe sin la de los demás. Y aquí es cuando hay la verdadera compasión, ¿sí? En cuanto que no hay ninguna barrera, ningún límite, y hay una visión de la interdependencia, de la interconexión con todo. Entonces, nuestro límite, y esto es lo que quería un poco decir, nuestro límite a la hora de sentir compasión es el nivel de conciencia en el que estamos, el nivel de madurez en el que estamos. Y por mucho que uno quiera, si no estoy ahí, no puedo sentir ese nivel de compasión. Por lo cual hay un trabajo de evolucionar que tiene una correlación con el nivel de compasión que tenemos. ¿Sí? Entonces, todas estas meditaciones, cuando trabajamos la ecuanimidad, la gratitud, el regocijo, cuando meditamos en la compasión, el amor, ¿sí? Y nos vamos enfrentando con situaciones en la vida, ¿no? Y hay una situación en que no puedo sentir amor, ¿no? Y entonces sigo meditando, a pesar de todo, intento trabajar el amor. Eso me va a hacer evolucionar, ¿sí? Dicen los psicólogos, lo que me hace evolucionar es confrontar los conflictos, ¿sí? Enfrentar los conflictos, no huirlos, ¿no? El conflicto es lo que me hace avanzar, ¿no? Y el conflicto desde el punto de vista de eso, cómo hoy no puedo sentir compasión por esa persona o por esta situación. El trabajarme para sentir esa compasión, eso me va a obligar a evolucionar. Y evolucionar no es un día, no es que un día meditas y ya está, sino es una cuestión de meses, años, y vas avanzando, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso también, ¿sí? Cómo quiero sentir compasión, ¿por qué no puedo? Y entender esto, ¿sí? Entender qué está ocurriendo, cómo funciona, ¿no? Y esto es dentro del contexto que estaba diciendo, todos los obstáculos a la compasión, ¿no? Entonces no simplemente, repito una vez más, medito, ¿no? Sino que tengo que ver todo lo que está en juego en este camino. Y tengo que hacer consciente todo el proceso. Y tengo que darme cuenta de dónde estoy, ¿sí? Y qué es lo que necesito, cuál es el siguiente paso que tengo que dar, ¿sí? Y así es como cada vez hay más, ¿sí? Hay más compasión, hay más conciencia, hay más liberación del sufrimiento. Bueno, no sé, es un poco la hora, no sé qué plan tenemos. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta tenéis? Yo tengo una. Si lo que tratamos es de salir de nuestra mente y de encontrar la experiencia, ¿cómo puedes estar en la experiencia sin la mente? Si todos nuestros procesos pasan por la mente. Y puede no haber una mente, no sé cómo se divide la mente, si mente discursiva o... Pero todo nuestro proceso, o sea, cuando hablamos de observa tu respiración sin juicio, no la alteres, en el momento que la contemplas hay un efecto. Incluso
que no haya juicio. O sea, ¿cómo vamos a llegar a la experiencia si no hay un proceso mental? O sea, si no ha pasado nada por la mente. Bueno, en realidad no se trata de no estar en la mente, ¿sí? Porque la cuestión es que la mente es una experiencia más. La mente es una experiencia más. Entonces tú quieres ver que la mente es una experiencia, como todas las experiencias, como el yo es una experiencia más. Tú quieres esa lucidez. La mente es una experiencia. La meditación de antes, un ser vivo sin mente. Igual que experimentas ruidos, experimentas la mente. Pero tú no dices, este ruido soy yo. Tampoco la mente soy yo. Tú no dices, uy, este ruido no debería estar o sí debería estar. Tampoco dices, este pensamiento debería estar o no, es una experiencia más. Entonces lo que has dicho es verdad. Pero el objetivo no es... No puedes salirte de la mente, estamos construidos de mente. Es una lucidez, una sabiduría que ve que todo esto aquí son experiencias, incluida la mente, incluido el yo. Ver eso, sabiendo lo que significa la palabra experiencias, ¿no? Ver eso es la liberación, ¿sí? Es la liberación del sufrimiento. En cuanto que el sufrimiento es mente también. Entonces cuando tú veas la naturaleza de la experiencia y la mente como experiencia, no te puede atrapar. ¿Sí? Mañana vamos a ver un poco eso. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Y mañana seguimos a las 10. Mañana hablamos de la conciencia, ¿sí? La presencia que le llamaba yo. Que es todo el trabajo de sabiduría. Y no sé, Susana, ¿tienes que decir algo? No. Bueno, pues gracias. Gracias.